La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes a AM. Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, gracias por el don de la vida. Concédenos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en nuestra reflexión sobre este tema de liturgia, para que podamos comprender, profundizar cada vez más la riqueza de tu amor y la belleza de tu culto. Ayúdanos a abrir nuestro corazón y mente a la sabiduría de tus enseñanzas y a la gracia de tu presencia. Que esta exploración nos acerque más a ti y nos fortalezca en nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu bendito Hijo Jesucristo y Redentor nuestro. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes, hermanos. Sean bienvenidos una vez más aquí en este su espacio, La Fe que Celebramos. Les invito a seguir en sintonía en este momento de gracia de Dios, donde les comparto el tema sobre la oración comunitaria, el corazón de la asamblea litúrgica, comunidad sacerdotal. ¿Conoces tú o sabías que la oración es el corazón de la liturgia? ¿Sabías que somos una comunidad sacerdotal al estar reunidos en la asamblea litúrgica? Vamos a hablar de todo ello el día de hoy, la importancia en nuestra fe cristiana. Todo esto, ¿qué importancia tiene nuestra fe cristiana? Pues vamos a hablar de todo ello. Soy Carolina Fuentes Ayala. Es un gusto el estar nuevamente aquí con todos ustedes vía internet, transmitiendo en vivo desde la cabina de la Radio San Juan Diego en la Catedral de San Buenaventura, Diócesis de Cuautitlán. Hoy exploraremos sobre la importancia de la oración y el culto en nuestra vida cristiana. Únanse a nosotros en este viaje espiritual para profundizar y descubrir la riqueza de la liturgia. Hermanos, la oración es el susurro del alma, el lenguaje del corazón que se dirige a Dios, pero la oración no es un acto individual. La oración también es un acto comunitario. La asamblea litúrgica, entonces, es el lugar donde la comunidad de creyentes se reúne para orar, alabar y celebrar la fe. En esta asamblea, la Iglesia se manifiesta como una comunidad sacerdotal, donde todos los miembros son llamados a participar activamente en la oración y el culto. Hoy te hablaré, pues, precisamente sobre la importancia de la oración comunitaria en la asamblea litúrgica y cómo ésta nos ayuda a crecer en nuestra fe cada vez más, a fortalecer nuestra relación con Dios y con los demás. Hermanos, la oración comunitaria es más excelente que la oración privada. ¿Por qué? Primero, la oración comunitaria es importante por varias razones. Número 1, nos permite unirnos con otros creyentes y fortalecer nuestra fe en comunidad. Al estar todos reunidos,
estamos fortaleciendo en comunidad nuestra fe. Nos estamos reuniendo, acercando a los demás. Número 2, nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios y con los demás. Al estar reunidos, todos nos acercamos, tenemos un mismo fin, un mismo objetivo, y nos acercamos cada vez a los demás. Número 3, la oración comunitaria es un medio para edificar y apoyar a los demás en su camino espiritual. ¿Por qué? Porque estando reunidos, pues todos nos animamos, ¿verdad? Nos llena esa alegría de saber que no vamos solos. Estamos todos reunidos pidiendo a Dios, ¿verdad? Número 4, nos permite experimentar la presencia de Dios de manera más profunda y más significativa. Entonces, es un recordatorio de que no estamos solos. No estamos solos en nuestra fe. ¿Por qué? Porque somos parte de una comunidad más amplia. No solamente nos concretamos a uno solo o a unos cuantos. Nos damos cuenta que estamos y pertenecemos a una comunidad más amplia. Sin embargo, ahora, la oración privada también es importante. ¿Por qué? Veamos. Primero, nos permite tener un momento de intimidad con Dios y expresar nuestros sentimientos y pensamientos más profundos. Nos ayuda a desarrollar una relación personal con Dios y a crecer en nuestra vida de fe de una manera individual. Muy necesario esto. Siguiente, nos permite abordar asuntos personales y pedir orientación y guía en nuestras vidas. Entonces nos damos cuenta, queridos hermanos, que tanto la oración comunitaria como la oración privada son importantes, son complementarias. Una va unida a la otra, una te lleva a la otra. No puedes hacer una y la otra no. Son complementarias y ambas tienen su propio valor y beneficios a la vez. A la vez que son unidas y complementarias, cada una tiene su propio valor y su beneficio. Ahora bien, ¿pero qué es lo que hace que ante el corazón de Dios nuestra oración sea más poderosa cuando es comunitaria? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué va a ser más poderosa cuando es comunitaria que privada? Pues bien, para entender, comprender bien este tema, es necesario aclarar primero que la oración personal y la oración comunitaria no son dos cosas opuestas. Debemos de tener fijo eso. La oración comunitaria y la oración privada no son dos cosas opuestas. Aún más, no hay oración, no hay una verdadera oración comunitaria si no hay una oración personal. ¿Por qué? Porque primeramente debemos prepararnos personalmente, iniciar ese diálogo con nuestro Padre Celestial y así prepararnos para vivir esa oración comunitaria. Bien, llamamos aquí oración privada no solo a la oración hecha en forma pues casi egoísta sin tener en cuenta a los demás, en donde cada uno de los que están en oración pues pide por sí mismos, sino también a la oración que no está unida a los demás, ya interior, ya exteriormente. En cambio, la oración comunitaria es la oración que hacemos cuando, pidiendo en nombre de Cristo, recuerden que toda oración debe ser hecha, pedida, solicitada a Dios en nombre de Jesucristo. Pues así tenemos en cuenta los intereses de los demás, es decir, cuando pedimos no solo por nosotros mismos, sino también por los demás y con los demás, el valor de la oración hecha comunitariamente radica, como en su motivo principal, en la promesa de Cristo.
citada en el Concilio Vaticano II, en el número de la Constitución Litúrgica, donde nos dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cita bíblica de Mateo capítulo 18, verso 20. Y no basta entonces estar unidos materialmente bajo el mismo techo de una iglesia. Hay que estar unidos, hermanos, espiritualmente, con las mismas intenciones. Cristo mismo lo dice en ese versículo anterior a la frase citada. Si conviniereis en pedir, es decir, si nos ponemos de acuerdo en pedir la misma cosa, aún de que las posturas del cuerpo están expresando nuestra oración comunitaria. Y nos damos perfecta cuenta que cuando estamos en la liturgia, en el templo, en la oración, nuestra postura es la misma. Con las mismas posturas, en comunidad, estamos pidiendo al Padre Celestial por todo, unidos en comunidad, pidiendo unos por otros. Bien, al reunirnos en la celebración, pues formamos la asamblea, que es la comunidad de creyentes. El Concilio Vaticano II, en el Sacrosanctum Concilium, nos dice: las acciones litúrgicas no son acciones privadas, ¿sí? Entonces no podemos hacer aparte, estar aparte siempre, no. La liturgia nos marca. Todas las acciones no son acciones privadas, todas son en comunidad. Son celebraciones de la Iglesia, que es el sacramento de unidad, es decir, el pueblo santo, el pueblo congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Y así la comunidad reunida es el primer signo litúrgico. Por eso, las acciones litúrgicas pertenecen a todo el cuerpo que es la Iglesia. Lo manifiestan y los implica, pero cada uno de los miembros de este cuerpo recibe el influjo diverso, según la diversidad de órdenes, funciones y de participación actual. La celebración comunitaria con asistencia y participación activa de los fieles siempre hay que preferirla a una celebración pues individual y privada. Muchas veces se lleva al bautismo a un bebé, a un pequeño, y hay quienes prefieren, ¿verdad?, la celebración privada. Pues, hermanos, es más importante la celebración comunitaria. La iglesia toda recibe al bautizado, está presente la iglesia. Entonces siempre hay que preferir una celebración comunitaria. Veamos los elementos de la asamblea. Primero, la asamblea litúrgica número 1. Dios nos convoca a su pueblo. Cita bíblica de Éxodo capítulo 19, verso 24. Número 2. La asamblea tiene la presencia del Señor. Mateo capítulo 18, versos 15 al 20. Entonces los cristianos deben ser capaces de reconocer al Señor en sus signos y de vivir pues esa presencia del Señor en la iglesia. La liturgia está llena de signos visibles que nos llevan a lo invisible, que es esa presencia de Cristo en nuestra iglesia. Número 3, palabra de Dios. Siempre la asamblea escucha y acoge en la alabanza y oración la palabra de Dios y también le da una respuesta. Es cuando decimos, Dios habla, el pueblo responde. Número 4, sacrificio de la nueva alianza. Jesús, centro de la asamblea. El Señor es el centro de la asamblea, hermanos. Para pensar debemos nosotros en ello y así vivir como Él, meditar en el Señor. Siguiente, compromiso con el pueblo.
ya que todo en la iglesia se funda en el bautismo, hermanos, y en la Eucaristía. En cada asamblea local, entonces se hace visible la iglesia y también está presente la iglesia universal. La asamblea local tiene siempre una preocupación misionera, siempre. La misión de la iglesia es ser misionera, evangelizadora. Entonces, la asamblea local siempre ha de tener esa preocupación misionera, la cual es antropológica. ¿Por qué? Porque pretende salvar y renovar a toda persona. Cristológica, porque busca hacer que Cristo reine en nosotros, para así difundir su reino. Es querigmática, con la vida y la palabra anuncia así su evangelio, la buena nueva. Eclesiológica, porque intenta ir construyendo la asamblea, la comunidad, la familia, el pueblo de Dios. Y escatológica, tiende a promover, progresar, luchar por la justicia, o sea, se prepara para la venida del reino de Dios. La teología de la asamblea litúrgica tiene su presencia, esa presencia de Cristo y su gracia. Manifiesta a la iglesia, es esa reunión de su pueblo. Así nos lo indica la Sacro Sanctum Concilium numeral 41. La iglesia, hermanos, es fraternidad en la diversidad. Reúne lo que estaba disperso. Renuncia así al sectarismo. Pobres y ricos, santos y pecadores, fariseos y publicanos, sabios e ignorantes. Favorece la unidad, siempre favorece la unidad. Por esto el rito de la paz se introdujo pronto en todas partes. Hace presente a los ausentes, los nombra en relación a la catolicidad. Es orgánica, donde la personalidad de cada miembro hace la armonía en conjunto. Es signo del cielo. Anuncia también ese tiempo futuro, como una asamblea litúrgica en la celebración. Ahora, la Iglesia, comunidad sacerdotal. La Constitución dogmática sobre la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II nos recuerda con solícito cuidado. Primero, la Iglesia procura que los cristianos no asistan a la celebración eucarística como extraños y mudos espectadores. Hay quienes asisten, ¿verdad?, y con una total indiferencia no participan, como que nada más son espectadores. Pues ya no es el tiempo de estar así, hermanos. Todos debemos de participar. La liturgia nos invita a ello y es nuestra respuesta que damos a Dios. Dios habla, su pueblo responde. La Iglesia procura que los cristianos no asistan como espectadores, mudos espectadores, no. Ahora ya estamos todos llamados a participar. Por ello es importante conocer nuestro compromiso. ¿En qué momento nosotros participamos? Porque la Iglesia, la liturgia está dotada de carismas, dones, en el que cada uno ha de desempeñar y ponerlos a trabajar, ¿verdad? Bien, pues la Iglesia procura eso, que todos participen. Ya no seamos mudos espectadores, sino que aprendan todos los fieles presentes a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por las manos del sacerdote, sino juntamente con él. Sacrosanctum Concilium numeral 48. Y en decreto sobre el ministerio sacerdotal, el mismo Vaticano II insta, entonces, a los sacerdotes que enseñen a los fieles al ofrecer al Padre en el sacrificio de la misa, ofrecerse a la víctima divina,
a ofrecer la propia vida, juntamente ofrecerse con ello al sacrificio, unirse al sacrificio de la víctima divina. Antes de alimentarnos con la carne y la sangre de Cristo, hemos de compartir con Él su sacrificio, con su vida, ofrecer la nuestra también a Dios. Por eso todos participamos ahí, hermanos, en el sacerdocio real de Cristo. Primero, los sacerdotes de su sacerdocio ministerial, por el sacramento del orden sagrado. Esto los configura con Cristo, como Cristo cabeza de la Iglesia. Y los laicos por el bautismo reciben también pues una participación real del sacerdocio de Cristo, por su sacerdocio común. Los sacerdotes, los que ofician la misa, ellos a través del sacerdocio ministerial que tienen, por la participación, ¿verdad?, que tienen en la celebración, su sacerdocio se llama ministerial. Y nosotros, los laicos, somos sacerdotes por ese sacerdocio común en virtud de nuestro bautismo. Todos llamados a ofrecerse, a unirse al sacrificio de la víctima divina. Entonces todos estamos llamados, hagamos entonces así de la celebración eucarística el centro de nuestra vida. Por Cristo y con Cristo ofrezcamos a Dios entonces todo, nuestros trabajos, nuestras luchas, angustias, alegrías, éxitos, triunfos, buenas cosechas, etc. El sacrificio se ofrece, hermanos, pero antes se vive para que realmente uno sepa y conozca lo que está haciendo. Nuestra inmolación entonces ha de llevarnos a una constante y continua purificación de todo pecado en nuestra vida. Es decir, nos vamos así purificando, liberando del pecado, de las ataduras, para que nuestra ofrenda sea filial al Padre, sea cada vez entonces más parecida a aquella ofrenda de su unigénito. Digna, agradable, perfecta. Entonces los que comparten con Cristo su sacrificio buscan la palabra de Dios para entenderla y no solo para quedarse con ella, sino principalmente para llevarla a la práctica. Si todos los cristianos participamos en el sacrificio eucarístico, consciente, piadosa y activamente, como lo sugiere el Concilio Vaticano II, ¿qué pasaría, hermanos? Habría entonces en el mundo menos egoísmo e injusticias, esclavitud y luchas. Habría más fraternidad, justicia, libertad y paz. A la ofrenda infinitamente santa y perfecta de Cristo. Unamos pues, unámonos todos, unamos nuestros sacrificios, todo. Unamos el pobre e imperfecto don de nuestra vida al Padre Celestial. Recordemos las sencillas y prácticas palabras de la imitación de Cristo. Dolores, penas, trabajos, tribulaciones. Todo ello no falta en nuestra vida. Es un constante vivir ante la angustia, la desesperanza, ¿verdad? Todo esto no falta en nuestra vida. Pero ahora, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es que nosotros asociemos todo eso, todas nuestras penas, aflicciones, sacrificios, todo lo unamos al sacrificio eucarístico. Todos esos trabajos, entonces, todas esas penas, dolores y angustias tendrían algún valor, así al vincularse al sacrificio de Cristo. Se convierten entonces en actos sacrificiales, en actos del mismo Cristo, que les comunica sus propios merecimientos. Lumen Gentium, numeral 6 y 48.
Compartir con Cristo su sacrificio es la mejor preparación para unirnos a Él después de la Santa Comunión. Hay que estar uniendo todo eso, que no lo estemos recibiendo en vano. Vivimos aflicción, enfermedades, penas, angustias. Hay que unirlas para que valgan la pena. Unir nuestro propio sacrificio al sacrificio de Cristo. Y así es la mejor manera para prepararnos, unirnos a Cristo. La oración comunitaria, hermanos, es el corazón de la asamblea litúrgica. ¿Por qué? Porque une a los creyentes, permite esa participación activa entre todos, fortalece la fe, es un acto de culto a Dios también. Busca su presencia, celebra la fe compartida e inspira a la misión y al servicio. O sea, no se queda todo ahí estancado, sino que lo llevamos al Padre Celestial y vamos a recibir los frutos que se han de dar en virtud de lo que ya se realizó. La asamblea litúrgica entonces es una comunidad sacerdotal, porque todos los miembros participan activamente en la celebración de la fe y en la liturgia, y porque es liderada por un sacerdote ordenado que representa a Cristo. ¿Qué experiencia, hermanos, tienen ustedes durante la celebración? Tenían claro que pues debemos unir todo. Esa es nuestra participación en nuestro sacerdocio común. Ofrecer nuestras penas, unidos a Cristo para el Padre Celestial. Y así todo el Padre nos los devuelve, ¿verdad?, en abundantes frutos. Sabremos cómo ir llevando todas nuestras penas, aflicciones, y nos vamos limpiando de todo pecado. Tiene esto un gran valor, hermanos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que están escuchando, la importancia de ofrecer, de ser ese sacrificio unido al sacrificio de la víctima divina? Pues bien, vamos a hacer una muy breve pausa para responder a sus mensajes, a sus saludos que tan amablemente nos envían, ¿verdad? Vamos a ver. Primero, vamos a dar gracias, pues, a nuestros hermanos que ya están, pues, con la alegría aquí, ¿verdad?, de participar y de que respondamos también a todas sus saludos. Nos dice, primeramente, atendemos a ver, ahorita que le pongan un poquito más. Juan Gregorio Castro. Hola, hermanito. Muy buenos días, nos dice, nos manda y desea el salud, fraternidad, felicidad en este día. Nos envía unos enormes corazones para gloria de Dios. Nos dice Berta Ríos, nos dice primero Silvia Villegas Sandoval. Nos dice, buenos días, agradezco a Dios la vida que con su amor me da, y confío en sus santas manos mi presente y futuro. Dios les bendiga. Claro, esa es una manera, hermanos, de ofrecer todo esto que estamos viviendo al sacrificio de Cristo. Y así será entregado a Dios Padre, para que Dios nos lo devuelve en frutos. Y todo esto, hermanos, todo esto que vamos llevando, penalidades, sufrimientos, lo vamos a saber enfrentar. ¿Por qué? Porque ya lo dejamos en manos de Dios. Yolanda Jiménez, Yola, muy buenos días, nos dice, nos envía saludos. Maru Díaz también nos envía saludos. Carmelita Rangel nos dice, hola, buenos días. Nos envía también unos saludos, y nos envía abrazos también. Adriana Soto
nos envía un saludo, nos dice Lucy Sal, reunir y servir, hermanita. Buen día. Anita García también nos envía saludos, muchísimas gracias por estar aquí, hermanitos. Bertita nos dice bendecido inicio de semana. Toda oración hacia Dios a través de Jesucristo siempre es oída, y más si lo hacemos con fe, porque su misericordia hacia nosotros es muy grande. Amén. Gloria a Dios. Claro que sí, toda nuestra oración unida a Jesucristo, hermanos. Juan Gregorio nos dice buenos días, hermanos, también. Nos envía fraternal saludo, y nos envía un fuerte abrazo. También agradecemos a Isabel Huitrón, nos dice bendecido días, que está muy interesada en el tema de hoy. Gracias. También podemos ofrecer nuestros pecados, sí, hermanita, toda nuestra miseria, todo lo que traemos, Señor, en la liturgia, ¿verdad? En la misa, hay que decirle en el momento que está el Señor ofreciéndose una vez más de manera incruenta, nosotros tenemos que ofrecer toda nuestra miseria en ese momento, unirla a Cristo. Y el Señor nos va transformando todo, hermanos. Dice el Salmo, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Ya no tenemos por qué estar cargando con tantas angustias, penas, con nuestro pecado. Toda la liturgia, cuando la vamos viviendo, nos va liberando de todas esas sensaciones de pecado que venimos arrastrando. Hay que ofrecerla en el sacrificio de esa víctima divina. Saludos a Guadalupe Mejía Luna, Carmen Rangel, Juan Gerardo Torres, muchísimas gracias por estar aquí. Felicitas Martínez, un fuerte abrazo, Felicitas, gracias. Magdalena Sala Sánchez, gracias Magdalena por acompañarnos. María Teresa Escobar, muchísimas gracias Teresita por estar aquí presente. Amelia también está y nos envía pues un abrazo fraterno también. Magdalena García nos dice feliz día a todos. JJ Bautista Granados también está aquí con nosotros, gloria a Dios. La capilla de San Agustín Obispo, gracias hermosa comunidad, Dios les bendiga, gracias por estar aquí. Felipe Díaz, gracias. Elizabeth Ballesteros Serrano, gracias por acompañarnos. Rosario Aguilar, muchísimas gracias a todos ustedes que tan amablemente nos sintonizan y ayúdenos a compartir. Es muy importante que le demos ese sentido a la Santa Misa. Nuestra presencia, todos los dones que recibimos, hermanos. Nuestra participación como en el momento de ejercer nuestro sacerdocio común. Ofrecer toda nuestra miseria al Padre Celestial para que vaya cambiando nuestra vida. Él nos va limpiando, nos va sanando en la medida que también nosotros nos abrimos a esa gracia. Estando conscientes de lo que vamos ahora sí a presenciar, el Señor derrama abundantes dones y beneficios para nuestra vida espiritual. No dejemos, hermanos, que todo eso se vaya, ¿verdad?, al vacío, sino recibamos todo lo que de Dios viene. Pues bien, en resumen, hermanos, la oración comunitaria es el corazón de la asamblea litúrgica. Hay que saber vivir la oración de manera privada para prepararnos a esa oración comunitaria. Asamblea litúrgica, comunidad sacerdotal. Es el momento entonces en que los creyentes se reúnen para alabar a Dios, agradecer y pedirle, fortaleciendo su fe y su relación con Él. La oración comunitaria es esencial para la vida de la Iglesia y para el crecimiento espiritual de los creyentes.
A través de la oración comunitaria, pues la asamblea litúrgica se convierte en una comunidad sacerdotal, donde todos los miembros participan ya activamente en la celebración de la fe de la liturgia. La oración comunitaria une a los creyentes en un solo propósito. Recuerden, fortalece su fe y su esperanza, y los inspira a llevar la misión. Y no solo, ¿verdad? También a llevar ese servicio a los demás. No solo podemos decir, ya escuché, ya hice oración y ahí quedó todo. No, nos inspira para la misión y para el servicio a los demás. Concretando entonces, la oración comunitaria es el corazón de la asamblea litúrgica y de la comunidad sacerdotal. Somos sacerdotes los laicos, sí, vivimos nuestro sacerdocio común. En la manera que ofrecemos nuestras penas, angustias, sufrimientos al sacrificio de Cristo, Dios nos va renovando en cada momento. La comunidad sacerdotal une a los creyentes con un solo propósito, que es el de fortalecernos en la fe y la esperanza. Nos inspira al servicio a los demás. Y así es esencial para la vida de la Iglesia y para el crecimiento espiritual de los creyentes. Convierte a la asamblea litúrgica en una comunidad, ya lo dijimos, sacerdotal. La oración comunitaria es un momento sagrado en el que los creyentes se reúnen para celebrar su fe, su relación con Dios y pedir ese aumento de fe, fortalecer la fe, para pedir orientación y para agradecer todas las bendiciones recibidas. Fíjense todo lo que tenemos que hacer dentro de la misa. Cada parte de la misa te va a llevar a algo, a una participación, una gracia que recibes cuando realmente lo sabes hacer. Pero si no, pues todo eso se va al vacío, hermanos. La oración comunitaria, recuerden, es el corazón de la asamblea litúrgica, comunidad sacerdotal. Fomenta y multiplica las bendiciones, proporciona consuelo, incrementa la paz, fortalece así esa identidad sacerdotal, manifiesta la presencia de Dios, fomenta la unidad, proporciona dirección e incrementa el amor entre los creyentes. Cuando uno está en oración comunitaria, siente esa cercanía del hermano que también está sufriendo, quizá peor o igual que tú. Entonces se siente una fraternidad entre los creyentes. Es esencial la oración comunitaria para la vida de la Iglesia. Recordemos que la Iglesia vive de la oración, hermanos. Que nunca nos falte ir a hacer oración, pedir por toda la Iglesia, para el crecimiento espiritual de todos. Pues bien, hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Gracias por su sintonía en este viaje de reflexión sobre la liturgia. Ha sido verdaderamente un placer compartir con todos ustedes mi pasión por la liturgia. Amemos las cosas de Dios. Conozcamos cada vez más de nuestro Padre Celestial y viviendo lo que más en la Santa Misa. El mayor regalo que Dios nos puede dar, hermanos. Vivamos la liturgia con alegría, con entrega, hermanos. Entonces, viviendo, sabiendo lo que estamos realizando y cómo nos vamos a presentar ante el misterio, ¿verdad? Que ya está a punto cuando empieza la celebración eucarística, pues la vamos a vivir de manera más plena. Es esa la finalidad. Gracias en verdad por acompañarnos a este tema. Ha sido un placer compartir con todos ustedes este tema, la oración comunitaria,
la comunidad sacerdotal, que somos todos los presentes ahí, cada quien ejerciendo su propio sacerdocio, cuya finalidad entonces es despertar la importancia de la participación activa de todos los miembros de la comunidad en la oración y el culto. Hermanos, que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos y nos una en nuestra fe. Gracias por ser parte de esta jornada de exploración en la liturgia, oración y comunidad sacerdotal. Que la gracia de Dios nos acompañe siempre en nuestro camino espiritual e ilumine también nuestros corazones y nos guíe hacia un camino de fe, un camino de devoción. Que así sea, queridos hermanos. Gracias por su asistencia, gracias a Dios. Ayúdenos, recuerden, ayúdenos a compartir. Llevemos a Cristo al corazón del mundo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte La Fe que Celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.